Iglesia, que el Señor les bendiga. Qué bueno es estar una noche más conectado con el Señor. Así que iniciamos un miércoles más en tiempo de conexión, un tiempo donde lo pasamos para estar conectado a su presencia y escuchar una palabra de esas palabras que nos mueven o que tocan cada una de las fibras de nuestro corazón. Y queremos iniciar, ¿verdad? Empezamos saludándolos. Somos el pastor Benigno Ríos y Yadelis Pavón. Venimos de la iglesia, somos los pastores de la iglesia Casa de Restauración, allá en Orocovi, en el sector Botijas. Allí que estamos agradecidos de poderles escuchar, de poderles ver y de poderles bendecir, no solamente a la iglesia, sino a aquellos que se están conectando o están viendo este video en YouTube o en Facebook Live. Así que nada, queremos iniciar como siempre iniciamos, que es presentando este servicio al corazón y a la mente de Dios. Señor, te adoramos, Dios, te bendecimos en esta hora, Padre. Estamos en tu presencia, Dios, cada uno en nuestras casas, Señor, pero todos conectados en una mente y un mismo sentir a tu voz, Señor. Así que en esta hora, Padre amado, habla a nuestros corazones, Señor. Te pido que bendiga a cada uno de mis hermanos que están en su casa, Señor. Bendice a aquellos que están delicados de salud, Padre amado. Derrama de tu salud sobre ellos, Señor. Padre, echa fuera toda enfermedad. Sin embargo, nosotros, los que estamos conectados, Señor, los que hemos venido a buscar tu presencia y hemos estado aquí, mi Dios del cielo, para escuchar tu voz que nos habla a nuestro corazón. Padre, bendícenos con una palabra poderosa, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde a todos los que vayan conectándose por ahí, los que nos van a ver más adelante en el nombre del Señor este video. Mira, como usted sabe, hemos estado teniendo una serie llamada El Tabernáculo, ¿verdad? Porque hemos estado enfocando nuestros estudios de los tiempos de conexión en qué era el tabernáculo, su simbología, qué contemplaba, ¿verdad? Y lo que representa para nosotros hoy por sobre todo eso. Así que nada, hoy culminamos prácticamente lo que sería esta serie con este tema que le he dado, ¿verdad? El día del perdón, el día del perdón. Y vamos a ir, ¿verdad? Viendo por qué llamarse Día del Perdón, ¿verdad? Y lo que representaba en aquel momento, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? A quién se le dio y por qué, cuáles eran, ¿verdad? Los diferentes, los diferentes, las diferentes ofrendas, ¿verdad? Que se ofrecían en ese día. Así que iniciamos, ¿verdad? Con lo que sería el texto base. Permítame cambiar la plataforma. Déjame, déjame darle stop share y volverlo a compartir porque no quiere mover. ¿Ve? Vamos aquí. Ahora sí, el día del perdón, el día del perdón, el texto base está en Levíticos, capítulo 16. Mira, todo ese capítulo 16 está contenido, ¿verdad? Lo que significaba el día del perdón o el día de la expiación. Y vamos a ir más adelante, ¿verdad? De lo que significa eso. Pero en contexto es más fácil decir el día del perdón porque es como que más comprensible, ¿verdad? De sopetón, la entrada de un tema. Así que Levíticos 16, voy a estar leyendo el versículo 1 inicialmente para dar contexto a lo que por qué aconteció el día del perdón. Y versos 29 y 30, ¿verdad? Para referirnos a qué pasaba ese día del perdón, cómo iniciaba, cómo iniciaba. Así que leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra del Señor en Levíticos 16:1 inicialmente, en la Nueva Traducción Viviente. El Señor le habló a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, quienes murieron luego de haber entrado y quemado un fuego equivocado en la presencia del Señor. Así que de entrada el texto, este capítulo nos da qué estaba aconteciendo allí, ¿verdad? Y como lo dice el texto, dos de los hijos de Aarón, Aarón era el hermano de Moisés, quien era el sacerdote, ¿verdad? Asignado para entrar al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Sus hijos entraron sin permiso
entraron fuera de turno y entraron a hacer, a quemar inciensos que no estaban acostumbrados a usar. Dicen los expertos, algunos teólogos, estudiosos, que dijeron que ellos encendieron algún tipo de explosivo y que aquel explosivo, ¿verdad? Valga la redundancia, explotó y los mató, ¿verdad? Mucha gente dice, ¿verdad?, que es a consecuencia de haber burlado, ¿verdad?, o comportarse en desobediencia al Señor. Pero el contexto del estudio de hoy no es en base a ese acontecimiento, sino lo que aconteció a raíz de ese evento. Pues mira, no se habían establecido reglas claras de cómo presentarse ante el Señor para presentar estas ofrendas al Señor y presentar incienso de olor fragante al Señor incluso. Así que en el verso 29 y 30, el Señor le da una instrucción a Moisés. Dice, en el 10º día del mes señalado, a comienzos de otoño, deben negarse a sí mismos. ¿Quién le está hablando? A Moisés y Aarón. Recuerden que Moisés y Aarón trabajaban conjuntamente, ¿verdad? Aarón era el portavoz, ¿verdad? De Moisés en medio de esa debilidad que tenía, que era tartamudo, y de la excusa que puso el Señor para hacer su función. Pues Dios pues pone los recursos ahí para que nosotros no tengamos excusa haciendo su función. Pues Aarón y Moisés, Dios les da esta instrucción. Ni los israelitas de nacimiento, ni los extranjeros que vivan entre ustedes harán ninguna clase de trabajo, ¿verdad? En ese día particular. Esta es una ley perpetua para ustedes. En ese día se presentarán ofrendas de purificación por ustedes y serán purificados de todos sus pecados en la presencia del Señor. Así que de entrada, Dios le da una instrucción de separar un día particular del año para todo el pueblo, para todo el pueblo, no solamente para los sacerdotes. Así que este día se llama el día de la expiación o el día del perdón. Actualmente para los judíos todavía existe y se le llama el Yom Kippur, pero ya ellos no ofrecen sacrificios como se hacía en el tabernáculo, sino que separan un tiempo a través del ayuno y la oración. Y entonces usted, yo no sé si usted lo puede asociar con nosotros, pero nosotros también hacemos Yom Kippur, ¿verdad? Porque nosotros sí separamos tiempos de ayuno y oración en nuestra vida como herramientas o como disciplinas espirituales para, ¿verdad?, acercarnos al Señor, ¿verdad? Ofrecernos a Él como sacrificio, tener una comunión más íntima con Él, ¿verdad? Más separado con Él. Y obviamente que Dios nos hable, porque ese es el motivo de separar el tiempo de ayuno y oración, ¿verdad? Tener esa comunicación. Y cuando nosotros tenemos una comunicación con Dios, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, nosotros hablamos y también recibimos respuesta. Así que eso es intimidad, ¿está bien? Así que usted y yo tenemos Yom Kippur, ¿correcto? Tenemos también Yom Kippur. Así que Yom Kippur lo que significa es expiar. Expiar es borrar las culpas. Expiar, o el día de la expiación, es borrar las culpas, purificarse de ellas por medio de algún sacrificio. Así que por medio de algún sacrificio, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, usted va a ver, es que se borran las culpas, se perdonan los pecados. Por eso se le llama el día del perdón, ¿verdad? Yom Kippur. Y para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento era necesario el derramamiento de sangre. Por eso es que vamos a ver cuáles eran las instrucciones que se dieron, ¿verdad? Tanto a Moisés como a Aarón para ese día del perdón, para el día de la expiación. Sigue diciendo Levítico, en este caso 16:3, cuando Aarón entre en la zona del santuario, deberá seguir fielmente estas instrucciones. Deberá llevar un becerro para una ofrenda por el pecado y un carnero para la ofrenda quemada. Así que yo me di a la tarea de buscar qué era un becerro y qué era un carnero, porque cuando estos términos así se dan, yo los confundo, los confundo. Yo no sé si a usted le pasa, pero a mí sí. Así que de entrada, quiero explicarle cuáles eran los animales que se usaban para el sacrificio, ¿verdad? Cuál era su propósito, y vamos a ir a los textos que los especifica, ¿verdad? Y que notar los detalles sobre eso. Primero dice, toma un becerro, y el becerro es la cría de la vaca
hasta que cumple 1 o 2 años de edad, ¿verdad? Es tan jovencito. Hasta que cumple 1 o 2 años se le llama becerro. Y esa era la cría que se presentaba para el sacrificio inicial, que era para purificarse a sí mismo, que era el sacerdote, y purificar a su familia. No solamente el sacerdote era el oficio. Mire qué cosa más maravillosa. Que aún en el tabernáculo, que solamente era el sumo sacerdote, o el sacerdote, discúlpame bien, el sacerdote quien entraba al lugar santísimo, también la familia era representativa de esa entrada, aunque no había una entrada física. ¿Usted está entendiendo? Y es que los llamados, aunque sean particularmente para una persona, involucra directa o indirectamente a la familia que está alrededor. Así que atención, atención para aquellos que tienen llamados, ¿verdad? Para que tienen ministerios en sus manos activos o que van a ejercer más adelante. No solamente tú estás en el ministerio, sino también tu familia. Por lo tanto, la purificación que tú debes de tener es por ti y también por los tuyos y sobre todo por las generaciones que vienen más adelante. Porque esto no se trata solamente de ustedes. Así que este primer sacrificio de este becerro era para purificarse ellos mismos, ¿verdad? Para hacerse justos ante Dios. También purificaban el lugar santísimo, ¿verdad? Que era el lugar, la área donde iban a hacer el sacrificio, el altar y el tabernáculo, rociando la sangre de ese becerro. El segundo animal es el carnero, y el carnero es el macho de la oveja. Y esta era la ofrenda que se quemaba sobre el altar para la expiación de los pecados, para el perdón de los pecados. Este carnero era específicamente el que se sacrificaba. Eh, Siguen, ¿verdad? Diciendo las instrucciones en el verso 5 de este capítulo 6 del Levítico. Aarón deberá tomar de la comunidad de Israel 2 chivos para la ofrenda del pecado y un carnero para la ofrenda quemada, ¿verdad? Ya hablamos del carnero, que era para la expiación, ¿verdad? Para el perdón de pecados. Pero entonces habían 2 chivos. Vamos a ver para qué eran estos 2 chivos. Inicialmente, bueno, tienen que saber que el chivo es la cría de la cabra. La cría de la cabra. Yo, de verdad que aprendí a definirlos y a diferenciarlos, ¿ok? Porque de entrada no sé, no sabía describirlo. Y es la cría de la cabra desde que no mama hasta que llega a la edad de procrear. Una vez que llega a la edad de procrear, pues entonces cabra o cabro. ¿Está bien? Pero antes de eso es chivo. Y se usaban 2 chivos. El primer chivo era el representativo del pecado y se usaba para enviarlo al desierto en representación de que el pecado salía del pueblo, ¿verdad? A un lugar muy lejano y obviamente se purificaban las personas y se hacían justos ante Dios. Esta era la representación de este primer chivo. Y el segundo chivo era la ofrenda, ¿verdad? Por el pecado también. Se derramaba su sangre, se purificaba el lugar santísimo, el altar y el tabernáculo a causa de la contaminación del pecado. Aleluya, dice Mariel. Aleluya. Así que ya saben, había un becerro, estaba los 2 chivos y estaba el carnero, el carnero. Cada uno tenía su representación. ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál era el propósito? Versos 6 al 8 nos hablan de su propósito. Dice, verso 6, Aarón presentará su propio becerro como ofrenda por el pecado para purificarse a sí mismo y a su familia, y así serán justos ante el Señor. Ya usted sabe que hablamos cuál era su objetivo. Ahí está especificado cuál era el objetivo de este primer sacrificio. Hacerse justos ante Dios, que su pecado no los matara, porque recuerdan que el pecado era provocativo de la muerte. Así que si ellos entraban sin hacerse justos, sin purificarse, ¿verdad? A través de este ritual, la ira del Señor caía sobre de ellos y ellos podían morir, podían morir. Así que ellos lo hacían para protegerse. Verso 7. Luego deberá tomar los 2 chivos y los presentará ante el Señor a la entrada del tabernáculo. Después hará un sorteo sagrado para determinar qué chivo será apartado como ofrenda para el Señor y cuál llevará los pecados del pueblo al desierto de Azazel. Ya le dije, ¿verdad? Que uno de los chivos representaba
el pecado del pueblo, iba a cargar el pecado del pueblo fuera del campamento de Israel y el otro se iba a presentar como ofrenda para el perdón de esos pecados. Verso número 13, cubrirse de la presencia del Señor. Dice allí en la presencia del Señor pondrá el incienso sobre las brasas encendidas a fin de que una nube de incienso se eleve sobre la tapa del arca, el lugar de la expiación que está sobre el arca del pacto. Si sigue estas instrucciones, no morirá. Esto fue lo que le pasó a los hijos de Aarón. Esto específicamente fue lo que le pasó a los hijos de Aarón. Ellos pusieron incienso, pero pusieron el incienso que ellos se les pareció correcto poner, que no era el adecuado, y eso tuvo consecuencias, ¿verdad? Mira, también está la actitud del corazón con la que se va a la presencia del Señor. Usted sabe, en ese momento la ira del Señor cae sobre la persona porque no hay nada de entre medio de la persona y Dios, sino su acto, ¿verdad? Y eso lo podía matar, y eso lo podía matar. Pero vamos a ir más adelante para que usted vea lo que pasó, lo que pasa ahora, ¿verdad? Y por qué nosotros no morimos en este momento. Mira, Levíticos 16, 21 al 22, vamos a ir al proceso de la expiación. ¿Cómo se daba ese proceso? ¿Verdad? ¿Cuál es el procedimiento? Que están bien detallados en este capítulo 16 de Levítico. Verso 21 dice, pondrá ambas manos sobre la cabeza del chivo. ¿Usted recuerda? Habían dos chivos. Sobre la cabeza del chivo que se eligió para cargar los pecados, dice, confesará sobre él toda la perversidad, la rebelión y los pecados del pueblo de Israel. Y de esta forma traspasará. O sea, que los pecados del pueblo de todo ese año eran traspasados a la cabeza de ese chivo que había sido elegido para llevarlos, para cargarlos con él, ¿verdad? Era representativo de eso. Y después un hombre especialmente seleccionado para la tarea llevará el chivo al desierto, ¿verdad? En representación de que se iban los pecados. Verso 22 dice, al irse el chivo al desierto, llevará todos los pecados del pueblo sobre sí mismo a una tierra desolada. Representante de que iba a irse lejos del pueblo y nunca más regresar. Pero vamos a ver qué pasaba, ¿verdad? Con ese sistema. Verso 25 dice, después deberá quemar sobre el altar toda la grasa de la ofrenda por el pecado del segundo chivo, ¿verdad? Que se quedó en el altar. ¿Cuáles eran las desventajas de este antiguo pacto, de este proceso, de este ritual? Mira, pues este ritual tenían que hacerlo todos los años, repetirlo todos los años, y se volvió rutina, se volvió una tradición, que lo que significa es que se da por automático, se da sin conciencia, ¿verdad? Que es la segunda desventaja. La conciencia de que no hay un arrepentimiento genuino de pecados. Ellos lo hacían de manera automática, no yo voy a tener mi vida, yo voy a hacer lo que me venga en gana, me voy a comportar, me voy a tirar, con mis hermanos, ¿verdad? El maltrato y todas esas cosas que se daban en medio de la convivencia de aquel pueblo, de la idolatría incluso, que es adorar a otros dioses, que es tener ídolos, que es postrarse ante otras imágenes y tener una convivencia, ¿verdad? Lejos de Dios en todo un año y ese año venir y separar el día del Yom Kippur, ¿verdad? Que para ellos era el día del sacrificio, el día de la expiación, el sacerdote iba a entrar al lugar santísimo por mí y iba a poner los pecados por sobre el chivo se iba a ir al desierto y yo pues volví el día 1 de ese año y yo volvía a lo mismo. Volvía a la misma conducta, volvía a la misma situación, ¿verdad? A estar y a vivir lejos de Dios, que eso es lo más lamentable. Desventaja número 4, ¿verdad? Le dije que ya la desventaja de estar lejos de Dios era la más traumática para mí. Vivir lejos de Dios, eso es catastrófico. Y quien único tenía acceso a esa presencia de Dios de forma limitada, no, tampoco era cuanto él quisiera, era entrar a ese lugar santísimo una sola vez al año. Solamente la tenía el sacerdote, así que ninguno del pueblo tenía acceso a esa presencia. Así que esas son las principales desventajas de este antiguo pacto
de este proceso ritualista de lo que era el tabernáculo en el Antiguo Testamento. Pero usted sabe que a nosotros nos fascinan las noticias buenas, las noticias de esperanzas eh, extraordinarias en Dios. Hay un pacto mejor. Nosotros somos parte de un pacto mejor. Estamos hablando que el tabernáculo se dio en el Antiguo Testamento, que testamento lo que significa es pacto, ¿verdad? En el Antiguo Pacto, y nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, que se da desde el nacimiento de Cristo Jesús. Aleluya. El nacimiento de Cristo apunta un nuevo pacto. Y no solamente su nacimiento, sino su muerte y su resurrección. Estos son unos elementos claves, pilares de nuestra fe. Si usted se le olvida esto, usted no es cristiano. Cristo nació, Cristo murió y Cristo resucitó y viene por la iglesia, ¿sabe? Y obviamente aquí está con nosotros el Espíritu de Cristo habitando, porque nosotros venimos a ser templo. Ya no está el tabernáculo físico, sino que nosotros mismos venimos a ser templos del Espíritu Santo del Señor y eso es una cosa maravillosa. Pero miren cómo lo describe Hebreos 9. Si usted quiere ver esas diferencias de lo que es el tabernáculo en el Antiguo Testamento y lo que significa el nuevo pacto para nosotros hoy a través de Cristo Jesús, vaya a Hebreos. Ese capítulo 9 lo explica a la perfección. Y yo te voy a dar algunos de los versículos para dar entrada o explicación a este mejor pacto en el nombre del Señor. Dice Hebreos 9, versos 9 y 10, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. ¿A qué tiempo? Al tiempo presente, es activo, es al de ahora. Esta es la ilustración. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. ¿Te recuerda el antiguo pacto? El antiguo proceso, el Yom Kippur, el día de la expiación, el día del perdón. Les dije que ellos venían una vez al año, pero no tenían conciencia de arrepentimiento de pecados y una vez salían de aquel lugar o una vez salían de aquel día, el día culminaba, ellos seguían haciendo lo mismo porque no había conciencia de pecado, no había conciencia de que yo estoy lejos de Dios, estoy viviendo lejos de Dios y tengo consecuencias por vivir lejos de Dios, ¿sabe? Ellos vivían las consecuencias de vivir lejos de Dios, pero no estaban siendo conscientes de esas consecuencias y por lo tanto seguían haciendo lo mismo. Así que el sistema del Yom Kippur, del día de la expiación, del tabernáculo, no estaba funcionando al 100, no por causa del sistema o de la instrucción que había dado Dios a Moisés y Aarón, sino por causa de la respuesta del pueblo, por causa de la respuesta del pueblo. Así que el verso 10 dice, pues ese sistema antiguo solo consiste en alimentos, en bebidas y diversas ceremonias de purificación, es decir, ordenanzas externas que permanecieron vigentes solo hasta que se estableció un sistema mejor. Hasta que se estableció el sistema mejor que usted, vamos a ver cuál es ese sistema mejor en el nombre del Señor. Versos 11 al 15. El día del perdón para siempre, le titula esta sección. El día del perdón para siempre. Entonces el verso 11 dice, entonces Cristo, así lo puse bien grande para que usted lo sepa. Cristo es el nuevo sistema, es el sistema mejor que vino a ser implantado para siempre. Ahora ha llegado a ser el sumo sacerdote, no solamente el sacerdote, sino el sumo, el superior, el que está por encima. Por sobre todas las cosas, ¿usted ve? La palabra misma afirma, por sobre todas las cosas buenas que han venido, por sobre todas, mira, fíjese, que no solamente las malas, él está por sobre todas las cosas buenas, él está por encima de todo. Él entró en ese tabernáculo superior y más perfecto que está en el cielo. ¿Cuándo entró? Cuando resucitó. Cuando resucitó. Él murió como sacrificio, ¿verdad? De ese sistema, para completar el ciclo de ese sistema antiguo, él murió como sacrificio y entró, una vez resucitado, al tabernáculo superior del cielo, el cual no fue hecho por manos humanas ni forma parte del mundo creado. O sea, que usted y yo no podemos imaginarnos cómo es ese tabernáculo celestial, pero sí podemos apuntar a quién es el causante de ese tabernáculo celestial que se llama Cristo. Verso 12, con su propia sangre,
¿Se recuerda que no había perdón de pecados si no había derramamiento de sangre? Pues mira, con la sangre de Cristo, con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, ahí mismo lo dice, el texto es claro. Esta nueva traducción viviente me fascina, ¿verdad? La Reina Valera, si usted la lee, pues obviamente, al no ser contextualmente con palabra o vocabulario moderno, usted como que se traba un poquito, pero esta versión es extraordinaria porque te da el contexto, ¿verdad? Claro. Eh, Así que con la sangre de Cristo, no con la sangre de cabras ni de becerro, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre. Ya Cristo no tiene que derramar su sangre una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como lo hacían en el antiguo pacto, en el tabernáculo, que tenía que ser una vez al año y todo el tiempo tenían que volver a repetir el mismo ritual. No, Cristo lo hizo una vez y para siempre. Solamente bastó que él derramara su sangre una sola vez por toda la humanidad, por la pasada, por la presente que estaba en ese momento y por toda la futura. Y usted y yo estamos incluidos en ese evento. Somos parte de estas generaciones futuras que Él nos cubrió con su sangre y nos aseguró nuestra redención eterna. Redención significa perdón, ¿verdad? Redimir la compra. Él nos compró nuestra deuda, porque éramos deudores, éramos pecadores, compró nuestra deuda, nosotros merecíamos la muerte, pero Él compró nuestra deuda y nos dio vida eterna, nos compró eternamente con su sangre, a precio de sangre. Por eso es que dice, cuando usted diga a precio de sangre nos compró, pues mira, esto lo que significa es que Él pagó la deuda de muerte que nosotros teníamos, porque nosotros merecíamos la muerte, pero Él ocupó nuestro lugar de muerte. Verso 13, bajo el sistema antiguo, la sangre de cabra, de toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. ¿Verdad? Había un ritual y se limpiaba mediante ese sistema. Imagínense, si eran las cabras y los toros y las cenizas las que podían limpiar y purificar a una persona, dice el verso 14, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purifica la conciencia de acciones pecaminosas. ¿Te ve? Ahora, esa sangre está activa, la vigencia. Lo que provoca esa sangre es que nuestra conciencia esté activa de que estamos viviendo lejos de Dios y que nosotros necesitamos acercarnos a Él. Necesitamos incluso aceptar su sacrificio, valorar su sacrificio, porque en ocasiones sabemos que Dios murió, en ocasiones lo sabemos, pero no vivimos conscientes de que Dios murió por nosotros. Por lo tanto, esta sangre nos purifica, nos hace santos ante su nombre. Gloria a Jesús, damos gracias a su nombre, claro que sí. Damos gloria a su nombre, nos limpia la conciencia, nos hace ver que somos pecadores. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que usted y yo podamos adorar al Dios viviente. Aleluya, para que podamos adorarle, para que podamos reconocerle, para que podamos, ¿verdad?, aceptar ese sacrificio en nuestra vida y por ende nuestra vida, nuestra conducción de vida sea diferente, distintiva. Pues por el poder del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Él es el sacrificio perfecto. Por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente. Él es el mediador del nuevo y mejor pacto entre Dios y la gente. Él está entre medio. Usted recuerda que yo le dije que el sacerdote podía morir si no se purificaba antes de entrar al lugar santísimo, ¿verdad? Que podía morir en ese acto, por eso murieron sus hijos. Pues mira, usted y yo podemos entrar con toda libertad al lugar santísimo porque ya Cristo nos purificó con su sangre y nos hace justos ante Él. Él es quien separa entre Dios Padre para que su ira no sea, su castigo de ira no sea derramado por sobre nuestras vidas y nosotros no muramos. Cristo nos hace justos porque el Padre ve eh, la, la, los actos, el sacrificio de Cristo y no ve nuestras imperfecciones, no ve nuestras debilidades, no ve nuestros pecados. ¿Está bien? Así que podemos entrar con toda libertad a ese lugar santísimo porque Cristo nos justifica. Eso es lo que significa que Cristo nos justifica. El Padre mira a Cristo, ¿verdad? Mira sus acciones y no las de nosotros. Para que todos los que son llamados
todos los que son llamados, todos somos llamados, todos somos llamados. Quienes respondemos a ese llamado, entonces somos llamados hijos de Dios, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. ¿Cuál es la herencia eterna? Pues mire, inicialmente vida eterna, no castigo eterno. Librarnos de ese castigo eterno para tener una vida eterna en la presencia del Señor, disfrutar de su plenitud, de su grandeza. Pues Cristo murió para liberarlos del castigo por los pecados, ¿ves? El castigo eterno que habían cometido pacto, bajo ese primer pacto. Así que Jesús, ya culminando y cerrando este evento maravilloso del nuevo pacto, Jesús vino a sustituir al becerro, al carnero, a los chivos, al sacerdote, pero sobre todo vino a ocupar nuestro lugar como pecadores. Porque nosotros merecíamos la muerte, merecíamos estar en la cruz. Quienes merecían estar en la cruz éramos nosotros porque estábamos viviendo lejos de Dios sin conciencia de pecado, ¿verdad? Pero Cristo se hizo pecado para que nosotros pudiéramos recibir el perdón de pecados y nos regaló vida eterna. Fíjense que dije, nos regaló, no nos va a regalar. Esta herencia se hace activa desde ahora. Desde que tú aceptas a Cristo Jesús como Salvador, que lo que significa es que Él murió por ti, que Él se entregó por ti, que Él derramó la sangre para perdonarte y para regalarte lo que es la vida eterna, que es nuestro objetivo final. Una vez nosotros transicionemos de este plano terrenal, que es temporal, que pasemos por la muerte o que se cumpla la promesa que estamos esperando de que Él venga por su iglesia. ¿Cuántos están esperando que Él venga por su iglesia? Ese es el evento final, el máster, la cúspide del ministerio de Cristo. Él vivió, él nació, recuerden, él nació, vivió su ministerio por 3 años y medio, murió en la cruz a sus 33 años, resucitó al tercer día, fue elevado a los cielos para preparar morada para ti y para mí y va a venir otra vez a buscarnos. Va a venir otra vez a buscarnos. Esos son los fundamentos pilares de nuestra fe. Sin ellos no tuviéramos sentido estar aquí predicando a Cristo y ajustar nuestra vida de modo tal que podemos vivir cercano a Él, cercano a Él. Porque Cristo quiere que nosotros vivamos una vida cercana a Él, no lejos como lo hacían en el antiguo pacto. Una vez salido aquel día del Yom Kippur, vivían como querían, ¿verdad? Lejos de Él, sirviendo a otros dioses, a falsos dioses y viviendo las consecuencias de ello. No, Cristo quiere que usted viva cerca, que viva cerca y que su familia sea bendecida a través de ti, sea bendecida a través de ti. Así que finalmente, el día del perdón es hoy. Y ese es un hoy permanente, ¿sabes? Porque Cristo murió una vez y para siempre. Y ese día del perdón, ese Yom Kippur, se hace permanente en la vida de todo aquel que cree. Aleluya. Se hace vigente. Nosotros podemos venir ante la cruz y depositar allí todas nuestras debilidades, todos nuestros fracasos, todas nuestras cargas, todos nuestros pecados, una y otra vez. No porque el sacrificio se hace imperfecto, sino porque el sacrificio es perfecto y nos cubre de toda falta, nos cubre de toda falta. Así que este sacrificio sigue vigente. Es nuestro mejor pacto. Usted y yo pertenecemos, somos coherederos. Dios mío, es que esto es una cosa tan tremenda. No solamente es que yo voy a recibir parte, no, es que juntamente con Cristo yo voy a recibir la herencia eterna. Y esto es una cosa maravillosa. Con aquel que se sacrificó por ti y por mí, quien vino a transponer, a trastocar, a transformar lo que era el antiguo pacto y el antiguo sistema de purificación o de expiación o de perdón de pecado, que es lo mismo, le estoy diciendo diferentes términos para que usted me entienda, él cambió ese sistema a un nuevo sistema mejor. Ya no necesitamos sacrificarnos, solamente que vivamos una vida rendida a Él, cercana a su voluntad, porque nos conviene a nosotros. No le conviene a Él, Él sigue siendo Dios, ¿sabe? Nos conviene a nosotros estar cerca de Él. Amén.
Permítame orar antes de pasar la parte al pastor que está sentadito ahí al lado mío, no lo ven en pantalla, pero está sentado aquí, que pueda compartir lo que es el servicio del resto de la semana, pero en el nombre del Señor, permítame orar para culminar este tiempo. En el nombre del Señor. Padre, gracias. Gracias te damos por tu enorme sacrificio, Señor. Gracias por tu sacrificio. Y no queremos hacerlo sin conciencia, Padre eterno. Queremos tener la conciencia de lo que significa eso para nuestras vidas. Gracias por derramar tu sangre. Gracias por sustituir al becerro, por sustituir a los chivos, por sustituir al carnero, por sustituir al sacerdote. Gracias por sustituirnos a nosotros. Gracias por ponerte en nuestro lugar y hacer del sistema antiguo un sistema completo y un sistema mejor, Señor. Gracias porque para recibir perdón solamente te tenemos que mirar a ti. Y tú nos vas a perdonar, Señor, porque tú eres quien pesa nuestros corazones, oh Dios. Tú pesas nuestros corazones, tú miras nuestras intenciones más profundas. Y si nuestro corazón es humilde, es contristado y es humillado, que no es otra cosa que tengamos conciencia de que hemos pecado, de que hemos actuado mal, de que nuestras acciones no han sido las mejores, de que hemos vivido lejos de ti, Señor Jesús. Si solamente hacemos eso, Padre, nosotros vamos a recibir tu perdón. Y no solamente recibimos tu perdón, tu amor y todos los beneficios que se incluye, Padre, que vienen a ser secundarios porque principalmente lo eres tú, Señor. Tú eres el principal motivo, la razón, Padre, de adorarte, de reconocer quién tú eres, Señor. Eso lo eres tú, Señor. Todo lo demás que podamos recibir, los beneficios que podamos recibir, Padre, son las añadiduras de poder buscar tu reino primeramente, Señor. Y por cuanto tú eres quien pesa nuestros corazones, Señor, tú jamás vas a rechazarnos. Aquellos que vienen ante ti reconociendo quién tú eres, tú los haces galardonadores. Recibimos galardón, la recompensa de habitar en tu presencia, de habitar, Padre, permanentemente. Ya no tenemos que esperar una vez al año para que alguien más en representación mía pueda entrar ante tu presencia, sino que hoy yo puedo habitar. No solamente yo habitar, Padre, sino que tú habites dentro de mí a través de tu Santo Espíritu. Esto es una cosa maravillosa, Señor, que no podemos entender ni comprender porque es demasiado elevada para nuestra comprensión humana, Señor, pero nosotros la creemos. Porque te podemos experimentar, Señor, podemos sentir tu presencia, podemos sentir tu compañía, podemos experimentar tu amor, Padre, tu favor derramado por sobre tu pueblo, por sobre tus hijos. Gracias, gracias, Señor. Gracias por aceptarnos, gracias por perdonarnos, gracias por hacernos parte de este mejor pacto. Cuando miramos el pasado y vemos tantas leyes y tantas cargas, Señor, qué difícil pudo haber sido ese tiempo. Oh Cristo eterno, que podamos seguir disfrutando en libertad de este nuevo pacto que tú nos has dado, libres, Señor Jesús, de tradiciones, eh, de ceremonias ritualistas, Señor, sino que podamos acercarnos a ti, Espíritu Santo del Señor, y que tú nos puedas instruir, guiar de lo que tú deseas, de lo que anhelas para tu pueblo, Señor, de lo que esperas, oh Cristo, de tu propósito eterno, Señor Jesús, de tus grandes, grandes bendiciones derramadas por sobre tu pueblo, Señor Jesús, oh Cristo de la gloria, que podamos estar conscientes de lo que significa recibir el perdón por sobre nuestras vidas, ser salvos y tener la garantía de tener una vida eterna juntamente contigo en las mansiones celestiales. Oh Padre eterno, esperamos por ti. Permítenos, permítenos, Señor, seguir siendo instruidos por tu Santo Espíritu todos los días de nuestra vida, todos los días, Señor, que podamos vivir a conciencia de quién tú eres, de quiénes somos nosotros en ti, Señor, y de lo que eso representa para nuestra familia. Oh Cristo de la gloria, para nuestra generación, para nuestra sociedad que tanto te necesita, Señor, que gimen, que gritan, Padre, que necesitan la cercanía del Dios eterno, aunque desconozcan de que pueda existir. Padre, que nosotros tus hijos podamos cumplir con tu propósito de ser sal y luz para poder alumbrar a otros el camino hacia ti.
Mira ahora las necesidades de mis hermanos, Señor, aquellos que están quebrantados de salud, que están pasando por dificultades, Señor Jesús, en medio de sus relaciones, Padre, interpersonales, en medio de sus matrimonios, en medio de los conflictos en sus trabajos, Señor, en medio de los desafíos de la vida, en medio de las necesidades económicas, oh Dios eterno, Padre. Podemos enumerar cuánto problema haya en este planeta terrenal, Señor, y de todos ellos, Señor, tú tienes la alternativa. Tú eres la respuesta, Señor. Todas nuestras cargas las depositamos ante ti. Así que derrama de tu descanso, de tu bálsamo eterno por sobre tus hijos, Señor. Derrama de tu sanidad porque es promesa tuya. Tú te hiciste llagas, Señor, en la cruz para que nosotros recibiéramos la sanidad, para que nuestras llagas, para que nuestras enfermedades sean curadas. Padre, tú te hiciste llagas, Señor. Así que nosotros afirmamos esa promesa gloriosa que tú nos diste desde la cruz, Señor. Recibimos de tu sanidad, Padre. Sana a tus hijos, Señor. Sana a tu pueblo, Dios del cielo. Sana lo físico, sana lo mental, emocional, espiritual, Padre, íntegramente, así como la obra de tu Santo Espíritu quiere hacer en cada uno de nosotros. Que podamos seguir creciendo en ti, Señor Jesús. Bendice a mis amigos, amigas que nos ven, que nos escuchan, que tal vez haya palabras, Padre, que no puedan entender en este tiempo, pero tu Santo Espíritu es quien les guía, quien les revela, quien les convence, que puedan conocer la verdad, Padre, de encontrarse contigo poderosamente, que se puedan unir a una comunidad de fe para adorarte y bendecirte, Señor Jesús, y disfrutar de todos los beneficios que eso incluye. Padre de la gloria, es tu tiempo, Espíritu Santo de Dios, para que puedas convencer, porque esa es tu obra. En el nombre de Jesús he orado. Amén, amén, Amén. 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 Este próximo viernes tenemos el tiempo contigo. En casa. Vamos a estar ahí en la iglesia, pasando un tiempo extraordinario de oración. Y luego vamos a estar trabajando con los materiales de la escuela, así que mañana es día de fiesta para algunos, así que todo aquello que tenga día de fiesta mañana, descanse, páselo bien, descanse, porque el viernes en la noche, ¿verdad? Queremos poder contar estos bultos. Y el domingo vamos a tener un tiempo extraordinario desde las 10 de la mañana con nuestra escuela bíblica y a las 11 nuestro servicio de adoración. Así es. Y el domingo 14 de julio vamos a estar a la 1 de la tarde en el residencial José Ventura Forti y allí vamos a estar llevando unos materiales de escuela bíblica, de escuela regular, unos bultos, pega, lápices, papel de construcción, cartuchera y todos esos materiales y vamos a estar bendiciendo a la niñez en el residencial y así que va a estar allí con nosotros el payaso. Muy bien, todavía tiene tiempo de ser parte de de esta bendición, así que todavía estamos recolectando algunos materiales para completar los bultos que ya tenemos. Así que si usted está interesado, puede, ¿verdad? Hacernos llegar este tipo de materiales o puede hacernos llegar la ofrenda monetaria. Recibimos ATH Móvil y PayPal, ¿verdad? Tiene el número de teléfono allí, 787-473-5637, es mi número personal. Puede contactarnos y le dejamos saber, ¿verdad? Los detalles. Íntegramente cada centavo que es aportado para este asunto es invertido en lo que son los materiales escolares de los chicos y damos cuenta sobre cada centavo. Así que con toda libertad usted puede hacerlo, que nosotros vamos responsablemente a invertir en nuestra niñez. Vamos a bendecir a la niñez del residencial José Ventura Fortis el 14 de julio, domingo a la 1 de la tarde, allí con los materiales escolares para que estén ready para el Back to School. ¿Está bien? Así que no les tomamos más tiempo. Dios les guarde, Dios les bendiga. Reciban un fuerte abrazo del Señor. Dios les guarde.